Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Bienvenidos de vuelta a Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio. Hoy día tenemos un programa que se trata mucho acerca del rol de un científico, del rol de un geocientífico en la sociedad. ¿Cuáles son los temas fundamentales? Y para eso tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Felipe Orellana con nosotros. Él es geólogo y director de la carrera de Geología de la Universidad Católica del Maule. Así que, bueno, Felipe, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Mi primera pregunta para comenzar es, échale una mirada a cuando tú estabas en el pregrado y échale una mirada a los estudiantes que ahora estás viendo en el pregrado. ¿Qué cambia? ¿Cuáles eran las perspectivas de cuando tú entraste en un primer año en geología y después cuando estás viendo ahora a los nuevos estudiantes atacar otras cosas en la misma área? Es muy interesante ese tema, porque yo siento que, claro, Chile ha sufrido muchos cambios, 2011, 2018, bueno, 2019, para qué decir, el estallido social, y esos cambios evidentemente permean y son como un fractal, o sea, se ven en todas las áreas. Yo diría que en todos los espacios vamos viendo esos cambios. Y es muy interesante porque si uno va evaluando, bueno, va viendo en distintas universidades, las distintas nuevas carreras que han aparecido, los enfoques que están apareciendo, cada vez más uno ve los estudiantes, las y los estudiantes que quieren justamente desarrollar nuevas áreas, están muy interesados en las áreas emergentes. Uno en un inicio ve, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo también en parte por la sociedad geológica, en algunos casos el grupo de geología ambiental, ahí han llegado hartos estudiantes, y ellos justamente vienen con esa intención, como de enfocarse a trabajar, a como buscar nuevas áreas, por ejemplo, llegan al tema del geopatrimonio y la geoconservación. Y todos llegan al geopatrimonio porque dicen, no, es que queremos quiero hacer algo como más de divulgación científica, y al principio lo ven como eso, o como algo más como con la comunidad. Y es como que tú los escuchas y por otro lado tú de repente ves que las visiones quizás que están como de los geólogos que llevan más años, que por cierto hay un gran respeto hacia ellos y todo, pero ellos también tienen una visión quizás mucho más desde el punto de vista, desde la perspectiva de, por ejemplo, el geopatrimonio, desde la investigación en sí misma. Entonces se ve ese cruce, ese choque de realidades, quienes como que vinieron formando, quienes se formaron en el siglo XX, versus quienes se formaron están formándose en el siglo XXI y están pensando en cómo atender ese siglo XXI. Ahora, hay ese choque se ve mucho, pero también a veces uno piensa en que en cuánto van saliendo aquellos tipos de temas. Por ejemplo, uno piensa en cuáles son las tensiones que enfrenta normalmente un académico en una universidad. Tienes que publicar un artículo científico, uno o varios artículos científicos, armar proyectos de investigación, estar metido un poco en eso, y tienes que hacerlo todo el tiempo, siempre, y a gran nivel. Está bien eso. El tema es que muchas veces eso lleva de que entonces lo que tú piensas como un producto siempre va a ser un artículo que no lo lee nadie, para que andamos con cosas, o una serie de presentaciones en congresos para tus propios colegas, y eso no sale a ningún lado. Y ahí entonces donde de pronto vas y le preguntas a la persona que vive en Melipeuco, en pleno Geoparque Cultural Cura, acerca de si conoce o no conoce un volcanólogo, y capaz que te diga que no, siendo que vives al lado de un volcán tremendamente activo. Entonces, quizá la pregunta que viene ahora es, bueno, si tenemos estudiantes que de a poco empiezan a ver cuál es para dónde se quieren ir, que hay roles más interesantes, una conexión con la comunidad que es más relevante, ¿cómo se enganchan ellos en este entorno político? Porque un geólogo normalmente no es la persona que más te aparece en el servicio público dando vueltas. Y yo creo que, sí, mira, es bien interesante eso porque bueno, yo diría que la crisis como de legitimidad que se presentó propia del estallido social, que hizo ver que los políticos no era la opción de credibilidad, hizo que algunos gremios, ciertos colegios y otros, más allá del colegio de médicos, el colegio de profesores,
empezaron a tomar mayor protagonismo en temas científicos y en temas en general. Sin embargo, uno ve ahí, lamentable, que todavía quizás la geología no ha incidido como uno espera que incida, y ahí aparece la típica, como, ya aparece caricatura, que es como, ¿y por qué Marcelo Lagos y no nosotros? ¿Por qué otros difunden y no nosotros? Y yo creo que ahí se forma justamente esta idea de que, claro, hoy en geología, yo diría que hay una masa importante de estudiantes y recién egresados y titulados que están tirando un carro súper interesante respecto a manifestar el conocimiento. Y no quiero decir solo comunicar la ciencia. Yo creo que están interesados en meterse en donde están los tomadores de decisiones, en donde, por ejemplo, vincularse a municipios, vincularse a gobiernos regionales. Y ahí me gustaría rescatar mucho lo que pasó, la nueva ley de fortalecimiento de la regionalización en Chile, la ley 21.074, que es bien interesante. O sea, hoy vimos que se eligieron gobernadores en todo Chile, y eso es también yo diría que es un buen sustrato para poder generar justamente estas nuevas áreas emergentes, porque, a ver, yo me encontraba lamentablemente con algunos colegas que te dicen, oye, pero si la geología no es una ciencia social, y no, en ningún caso, no se está buscando que la geología sea una ciencia social, pero sí que sea una ciencia para la sociedad. Y es muy distinto hablar de una ciencia natural en el fondo se enfoque a eso, a que en el fondo queramos decir que la geología se va a encargar de los problemas, pues, como psicológicos, ¿cierto? No estamos hablando de eso. Para eso ya existen otros profesionales que evidentemente hacen eso y sumamente bien. Y la idea es integrarse a esos profesionales, no pelear por lo que uno va a estar haciendo. Claro, pero ahí es donde la interdisciplina aparece como un factor fundamental, porque obviamente yo como geofísico, por ejemplo, soy bueno haciendo cierto tipo de cosas, pero me sacáis de mi entorno y me van a costar muchas otras que para eso también es donde yo me puedo contactar con justamente cientistas sociales, por ejemplo, con sociólogos, con antropólogos, porque al final tienes que lograr entender el impacto que tienen las cosas, por ejemplo. O sea, si una comunidad está reclamando contra la construcción de una central hidroeléctrica y hay que hacer un análisis medioambiental de eso, el análisis medioambiental, primero que todo, no puede recaer solamente en un solo profesional. La idea es que sea multifactorial, que vea de este lado de las geociencias por una parte cuál es el impacto que puede tener, la parte obviamente la gente más ligada a la biología para poder entender qué ocurre a nivel medioambiental, a nivel como de la parte biótica, y también los ingenieros probablemente tal viendo qué pasa con otro tipo de cosas estructurales. Pero todo eso necesita una traducción, y las personas que son muy buenas traduciendo muchas veces son los antropólogos, son los sociólogos, que logran entender cuál es el impacto que esto puede tener, cuál es el proceso que pasa una comunidad por eso. Y en ese sentido, lo que a mí me ha tocado ver y que quería ver si tú has visto lo mismo es que ese llamado a la interdisciplina como que está ahí, lo tenemos, pero necesitamos que agarre una chispa, necesitamos que prenda a una escala grande, porque todavía está como en pequeñas burbujitas, pero nos falta que crezca más. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, primero pienso, por un lado, lo que me preguntabas al inicio, es esta idea de qué se ven los nuevos estudiantes. Bueno, los nuevos estudiantes están demandando que les enseñen de legislación, por ejemplo. Los nuevos estudiantes, a mí, por ejemplo, no se me formó en legislación. A mis compañeros, y a un par de generaciones hacia arriba. ¿Y por qué digo que es importante? Porque muchos geólogos y geólogas el día de mañana trabajan en servicios de evaluación ambiental. Trabajan directamente con el SEIA. Y eso implica entender a cabalidad lo que es la legislación ambiental. Y no entender eso es ya llegar como con como que llegáis un poquito atrasado al tema. Tenéis que como formarte. Muchos se forman en el mundo profesional respecto a esos temas, y tú les preguntáis, y es como lo que pasa de repente con los ingenieros. Tú les preguntáis, oye, vaya a ver la integral triple o la lecera rara matemática, y pues no la ven en la realidad, en el cotidiano, en su profesión. Y lo mismo pasa en el geólogo. El geólogo no va a estar mirando el microscopio, el mineral particular todo el tiempo, pero sí va a tener que entender cómo evaluar un proyecto, cómo reconocer que un proyecto está haciendo de un impacto ambiental propio, y cómo traducir eso a la ley también. Porque una cosa es lo que uno puede interpretar muy científica, académicamente, pero también tienes que ser capaz de darle una bajada para que en los momentos donde llegan estas famosas participaciones ciudadanas, las consultas ciudadanas, perdón, estas también tengan sustento.
esta también tú puedas ser capaz de poder vertirte a ellas, ¿cierto? Pero ¿y dónde está el problema más grande? ¿En la conexión con la sociedad, con las comunidades, o de pronto con el tomador de decisiones, o propiamente tal, que quizás no le importa lo que vaya a hablarle? ¿A las comunidades? No, ¿dónde está el problema? Porque, por ejemplo, uno puede llegar a hablar con las comunidades. Y varias personas lo han hecho y se generan cosas muy interesantes. Pero, ¿y qué pasa cuando llegamos a hablar con el tomador de decisiones? Porque finalmente el discurso más conservacionista de uno, de cierta manera, no es muy lindo económicamente hablando. O sea, es para decir, oye, en realidad tenemos que tener cuidado con muchas cosas para poder hacer esto sustentable. Y eso muchas veces va en contra de decir, oye, en realidad yo quiero sacar plata de esto en 2 años más, no puedo estar esperando 5. Entonces, de pronto no nos encontramos con esa barrera que no hemos sabido hablar con los tomadores de decisiones un poco. Sí, pero también yo creo que los tomadores de decisiones muchas veces tampoco usan todas sus herramientas para poder vincularse. Por ejemplo, los diputados y senadores. Los diputados y senadores son en efecto tomadores de decisiones, ¿cierto? Quizás no como un alcalde, no como el presidente, pero sí toman decisiones, legislan. Ellos tienen a su haber, por ejemplo, la biblioteca del Congreso. ¿Cuántos diputados y senadores utilizan? Uno puede buscarlo en todo por transparencia. Utilizan efectivamente esos instrumentos. Tienen equipos de investigadores sumamente potentes trabajando en la biblioteca. Son muy pocos los que utilizan realmente esos instrumentos. Pensemos, por ejemplo, en la ley de nuevo uso de suelo. Se invitó a trabajar a algunas organizaciones, organizaciones científicas, para que justamente participen. Pero a la hora de los que hubo, las consideraciones, o con la misma ley glaciar, por ejemplo, las consideraciones como que quedan ahí nomás, o no se interpretan. Uno leía cosas realmente absurdas, por ejemplo, en la nueva ley glaciar, por ejemplo, y no eran... O sea, uno decía, pero ¿por qué dice esto? Científicamente esto es incorrecto. Ya no voy a entrar en detalle de las cosas que se decían, pero en el punto es, oye, pero si aquí tú sabes que hay equipo, entonces uno al final dice, oye, pero el científico que está aquí, ¿qué hizo? Y queda mal el científico, la científica que participó en eso, cuando en realidad fue el tomador de decisión el que no tuvo competencia para tomar, no sé si competencia, pero no tuvo la llegada en el fondo de entender lo que se le había dicho. Oye, aquí tienes una serie de correcciones, de acepciones que tienes que considerar para que esta ley diga cosas como coherentes, y no pasa. Entonces, ahí se van entrampando, se van guardando en carpeta, van quedando para más adelante, se van extendiendo. O sea, yo vengo escuchando de la ley glaciar, tuvo 2 etapas, por ejemplo, me centro en ella para darle de ejemplo, pero hace antes del 2009 que se viene discutiendo, se frenó en 2014, se retomó de nuevo el 2016, si mal no recuerdo, y sigue entrampada, y sigue ahí, y eso pasa con muchas cosas, con muchas leyes y con muchas tomas de decisiones. Y solo enfatizar de nuevo con el tema del fortalecimiento regional. La ventaja que tienen muchos municipios es que pueden generar ordenanzas municipales, ¿cierto? El problema de una ordenanza es que la ordenanza llega hasta donde se topa con la ley. Entonces, una ordenanza municipal puede, por ejemplo, y lo pongo en el caso de, por ejemplo, la Araucanía, Cutralcura dice, no, es que vamos a entender comunidad todo lo que sea el geoparque, por dar un ejemplo. ¿Ya? Y sale una ordenanza territorial que dice, no, todos los terrenos del geoparque no pueden tener ningún residuo sólido orgánico. Listo. Pero llega la ley y dice, oye, usted no me puede... Llega una empresa y, por dar un ejemplo, quiere instalarse a generar plástico, hipotético. ¿Ya? Y va a llegar, y si tú llegas y dices, oye, yo tengo esta ordenanza municipal que le impide a usted hacer esto, sí, pero la ley le va a decir, sí, pero yo tengo la ley, y la ley está por sobre la ordenanza. Entonces, es complejo cómo tratar con los tomadores de decisiones y cómo escalas las discusiones con distintos tomadores de decisiones. Tal cual. Gran tema, vamos así con eso en el siguiente bloque. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.